¿Alguna vez has imaginado cómo sería poder caminar por las calles de una ciudad del pasado y ver con tus propios ojos cómo vivía la gente hace casi 300 años? Filadelfia durante el siglo XVIII era una ciudad en plena transformación, una capital colonial que crecía día a día, moldeada por el comercio, las nuevas ideas que llegaban de todas partes y los primeros pasos hacia una revolución que cambiaría el mundo para siempre. Gracias a nuevas herramientas digitales muy avanzadas, ahora podemos reconstruir estas escenas con una precisión que antes era imposible. Incluso puedo colocarme yo mismo, Matt, directamente en estos momentos recreados, de pie en las mismas calles por las que caminaron nuestros antepasados. Estudiando mapas auténticos del siglo XVIII, grabados antiguos y pinturas de la época, podemos mostrarte cómo era realmente Filadelfia, sus edificios, sus calles, su gente, y el ambiente que se respiraba entonces, permitiéndonos retroceder casi 300 años y experimentar la ciudad tal y como la vivieron sus primeros habitantes. Déjame mostrarte la calle del Mercado en la Filadelfia del siglo XVIII, una de las arterias más importantes de la ciudad. La imagen captura un momento en que esta calle funcionaba como el verdadero corazón de la vida pública. El gran edificio de ladrillo que ves a la izquierda es el primer tribunal de justicia de la ciudad, un punto de encuentro fundamental para todo lo relacionado con las leyes, el comercio y el gobierno del día a día en esta capital colonial que no paraba de crecer. Justo detrás de él, hacia el norte por la segunda calle, se eleva la aguja de la Iglesia de Cristo, una de las instituciones religiosas más antiguas e influyentes de Filadelfia. El camino embarrado, repleto de carretas, caballos y gente caminando de un lado a otro, refleja la realidad de la vida urbana antes de que existieran las calles pavimentadas. La calle del Mercado no era simplemente un lugar donde comprar y vender. Era donde los habitantes de Filadelfia se reunían, debatían, rezaban y, poco a poco, daban forma al futuro de su ciudad. Ahora, imagina una vista hacia el este de la ciudad de Filadelfia, alrededor de 1790. Observada desde el otro lado del río Delaware, esta imagen coloreada a mano captura la ciudad en el momento de mayor crecimiento a finales del siglo XVIII. El río que ves, en primer plano, es el Delaware, una vía fluvial profunda afectada por las mareas que conectaba Filadelfia directamente con todo el océano Atlántico. Su amplio canal permitía que barcos oceánicos llegaran hasta los muelles de la ciudad, convirtiendo a Filadelfia en uno de los puertos más importantes de toda Norteamérica. El paseo marítimo está abarrotado de veleros, buques mercantes, embarcaciones fluviales y barcos más pequeños que se mueven constantemente entre la orilla y el canal. A través de este río fluían alimentos, madera, productos manufacturados y personas, enlazando la ciudad con Europa, el Caribe y el interior del continente. Por encima de los tejados se elevan las agujas de las iglesias de Filadelfia, formando un horizonte que señalaba tanto prosperidad como estabilidad. Vistas como esta presentaban a Filadelfia como una capital comercial segura de sí misma en los jóvenes Estados Unidos, anclada por el río que la sustentaba. Echa un vistazo a esta casa situada en la esquina de la Séptima con la calle del Mercado en Filadelfia a finales del siglo XVIII. Conocida en aquel tiempo como la casa de Jacob Graff, se encontraba en uno de los barrios residenciales más concurridos de la ciudad. En 1776, entre estas habitaciones, fue donde Thomas Jefferson redactó gran parte de la Declaración de Independencia. El edificio en sí era típico de la arquitectura de Filadelfia. Construcción de ladrillo, ventanas simétricas y un diseño contenido y elegante. Escenas como esta nos recuerdan que algunas de las ideas más importantes de la historia americana no surgieron de grandes salones, sino de casas corrientes de ciudad situadas en calles embarradas llenas de vida cotidiana. Y hablando de Thomas Jefferson y la Declaración, no podemos hablar de Filadelfia en el siglo XVIII sin mencionar esto. Esta es la Casa del Estado de Pensilvania en 1776, el corazón político de la ciudad y uno de sus edificios públicos más importantes. Terminada décadas antes,
La Casa del Estado servía como lugar de reunión para asambleas y congresos coloniales. Su diseño ordenado reflejaba los ideales de equilibrio, razón y autoridad cívica que definían a Filadelfia en aquel tiempo. Entre estas paredes, delegados de las colonias se reunieron durante el verano de 1776. Fue aquí donde se debatió, aprobó y firmó la Declaración de Independencia, marcando una ruptura decisiva con el gobierno británico. Escenas como esta sitúan a Filadelfia en el centro de acontecimientos que remodelarían el mundo atlántico, convirtiendo una ciudad colonial en el lugar de nacimiento de una nueva nación. Desde esta sala, una única decisión puso en marcha una cadena de acontecimientos que alteraría permanentemente el curso de la historia mundial. 11 años después de la independencia, Filadelfia volvió a convertirse en el escenario de un momento definitorio en la historia americana. En 1787, delegados de los estados se reunieron aquí para determinar cómo se gobernaría la nueva nación. George Washington presidió la Convención Constitucional, elegido por su autoridad y mesura. Aunque hablaba poco, su presencia ayudó a imponer orden en una sala marcada por desacuerdos e intereses contrapuestos. Reuniéndose a puerta cerrada en la Casa del Estado de Pensilvania, los delegados debatieron sobre la representación, el poder federal y el equilibrio entre los estados, y un gobierno central sentando los cimientos de un sistema político que perduraría más allá de la generación revolucionaria. Este fue un momento crucial, donde personas con ideas muy diferentes lograron trabajar juntas, dejando de lado sus disputas personales para construir algo más grande que ellos mismos. Déjame mostrarte la Casa de Beneficencia de Filadelfia a finales del siglo XVIII, reubicada en 1767 en un complejo recién construido en las afueras de la ciudad. Conocida en ese momento como la Casa del Empleo, reflejaba el enfoque de Filadelfia hacia la pobreza, el trabajo y la responsabilidad pública. La Casa de Beneficencia albergaba a los pobres, los enfermos, los ancianos y aquellos que no podían mantenerse por sí mismos, combinando el cuidado con el trabajo obligatorio. La vida dentro de la Casa de Beneficencia estaba estrictamente ordenada. Los días se estructuraban en torno al trabajo, las comidas y la supervisión, con poca privacidad y pocas comodidades. Aunque este sistema nos puede parecer duro, hoy en día, representaba un intento de la sociedad de entonces por cuidar de sus miembros más vulnerables, algo que con el tiempo evolucionaría hacia sistemas de protección social más justos y humanos. Esta es la esquina de Front con la calle del Mercado en la Filadelfia del siglo XVIII, hogar de la Casa de Café de Londres. Más que un lugar para tomar café, era uno de los puntos de encuentro centrales de la ciudad para los negocios, las noticias y la política. Comerciantes, capitanes de barco y ciudadanos se reunían aquí para intercambiar información, negociar tratos y realizar subastas públicas. El terreno abierto junto al edificio servía como una extensión de esta actividad. En lugares como este, la vida económica y política de Filadelfia se desarrollaba a la vista de todos, donde la conversación, el comercio y el poder se encontraban al nivel de la calle en los años previos a la independencia. Era un espacio donde la comunidad se reunía para compartir ideas y donde se forjaban las relaciones que mantendrían unida a la ciudad. Este es el antiguo Tribunal de Justicia de Filadelfia en el siglo XVIII, un lugar central de la ley y el orden cívico en la ciudad colonial en crecimiento. Aquí se resolvían disputas, se registraban contratos y se hacían cumplir las normas de la vida pública. También era un lugar donde los recién llegados, inmigrantes que arribaban desde el otro lado del Atlántico, entraban en el mundo legal de la ciudad, registrando propiedades, deudas y obligaciones mientras comenzaban nuevas vidas en América. Edificios como este formaban el marco cívico de una ciudad moldeada tanto por la inmigración como por las ideas. Era aquí donde personas de orígenes muy diversos aprendían a convivir bajo las mismas leyes, construyendo juntas una sociedad nueva. Esta es la prisión de piedra de Filadelfia en 1728, una de las primeras instituciones de confinamiento y disciplina pública de la ciudad. Construida con mampostería pesada y apartada de las calles residenciales, reflejaba la creencia colonial de que el orden se mantenía mediante la visibilidad y la contención.
Para muchos recién llegados y residentes de largo tiempo por igual, este edificio marcaba el límite entre la libertad y la autoridad en la ciudad en crecimiento. Una vez más, Filadelfia se situó en el centro de acontecimientos que darían forma al curso de la historia. Como ciudades de todo el mundo atlántico, su pasado perdura en imágenes como estas, instantáneas de un mundo desaparecido hace mucho tiempo, que cobran vida brevemente ante nuestros ojos. Lo que vemos en estas reconstrucciones es el testimonio de cómo personas comunes y corrientes, trabajando juntas a pesar de sus diferencias, lograron construir los cimientos de algo extraordinario. Nos muestran que el progreso no viene de individuos aislados, sino de comunidades enteras que cooperan, comparten ideas y se esfuerzan por crear un futuro mejor para todos. Cuéntame en los comentarios qué te gustaría ver recreado a continuación. Otra ciudad, un momento diferente en el tiempo, un discurso histórico u otra escena del pasado. Gracias por acompañarme en este viaje. Pero hay algo más que debes saber sobre la Filadelfia del siglo XVIII. Algo que rara vez aparece en los libros de historia, pero que resulta absolutamente fascinante. Mientras todos esos grandes acontecimientos políticos tenían lugar, la vida cotidiana en las calles seguía su curso, y eran precisamente esos detalles del día a día los que hacían de esta ciudad un lugar tan extraordinario. Piensa por un momento en cómo sonaba Filadelfia. No estoy hablando solo de voces humanas, sino de toda una sinfonía urbana que comenzaba antes del amanecer. Los gallos cantaban desde los patios traseros, porque casi todas las familias mantenían aves de corral. El martilleo constante de los herreros resonaba desde la segunda calle, donde se concentraban la mayor parte de las forjas. Los pregoneros callejeros anunciaban sus mercancías con gritos que podían escucharse a varias manzanas de distancia. Vendedores de pan recién horneado, de pescado fresco del Delaware, de leche aún caliente. Todo esto antes de las 8 de la mañana. La ciudad tenía además un aroma particular, una mezcla compleja que definiría tu experiencia al caminar por sus calles. El olor a pan y a cerveza, porque las panaderías y cervecerías trabajaban desde las primeras horas. El aroma penetrante del curtido de pieles desde las tenerías situadas en los límites de la ciudad. El humo de miles de chimeneas quemando leña y ocasionalmente carbón importado. Y sí, también los olores menos agradables de una ciudad sin alcantarillado moderno, donde los desechos se arrojaban directamente a las calles. Algo que me resulta particularmente interesante es el sistema de iluminación nocturna que Filadelfia implementó, uno de los primeros de su tipo en las colonias. Gracias en gran parte a los esfuerzos de Benjamin Franklin, la ciudad instaló faroles de aceite en las esquinas principales durante la década de 1750. Estos faroles no solo hacían las calles más seguras, sino que transformaban completamente la vida social de la ciudad. Por primera vez, las reuniones podían extenderse más allá del anochecer sin depender únicamente de la luna. Las tabernas permanecían abiertas hasta más tarde. Las conversaciones políticas se alargaban en los cafés. La ciudad ganaba horas productivas que antes simplemente no existían. Y hablando de Benjamin Franklin, su influencia en la Filadelfia del siglo XVIII iba mucho más allá de la política. Este hombre, que llegó a la ciudad siendo un joven impresor sin apenas recursos, transformó prácticamente cada aspecto de la vida urbana. Fundó la primera biblioteca pública de préstamo en América, permitiendo que personas sin grandes fortunas pudieran acceder al conocimiento. Creó el primer cuerpo de bomberos voluntarios, después de presenciar cómo un incendio devastador destruía varias manzanas de edificios. Estableció el primer hospital público. Organizó la primera compañía de seguros. Incluso diseñó una estufa más eficiente que calentaba mejor las casas coloniales. Franklin entendía que una ciudad no era grande por sus edificios, sino por las instituciones que cuidaban de su gente. La diversidad de Filadelfia en aquella época resultaba asombrosa, especialmente si la comparamos con otras ciudades coloniales. Caminando por sus calles podías escuchar alemán, francés, holandés, sueco, además del inglés. Los cuáqueros que fundaron la ciudad
habían establecido un principio de tolerancia religiosa prácticamente único en su tiempo. Esto atrajo a personas de todas las confesiones: anglicanos, presbiterianos, baptistas, católicos, judíos, luteranos. Todos convivían en el mismo espacio urbano. Esta mezcla de culturas y creencias no siempre era armoniosa, pero obligaba a la gente a aprender a negociar, a ceder, a encontrar puntos en común. Estas habilidades resultarían fundamentales cuando llegó el momento de crear una nueva nación. Déjame contarte algo sobre las mujeres de Filadelfia que rara vez se menciona. Aunque legalmente tenían pocas libertades, muchas mujeres administraban negocios propios, especialmente viudas que heredaban los comercios de sus esposos. Dirigían imprentas, tabernas, tiendas de telas, pensiones. Algunas se convirtieron en figuras respetadas en el mundo comercial de la ciudad. Betsy Ross, conocida por coser la primera bandera americana, en realidad dirigía un próspero negocio de tapicería. Estas mujeres demostraban cada día que las capacidades no tenían género, aunque la ley aún no reconociera esa realidad. Los niños de Filadelfia experimentaban una infancia muy diferente a la actual. A partir de los 7 u 8 años, muchos comenzaban a aprender oficios como aprendices. Pasaban años trabajando sin salario, solo por comida, alojamiento y la promesa de aprender un oficio valioso. Era duro, sin duda, pero también les proporcionaba un camino claro hacia la independencia económica. Las escuelas existían, aunque asistir a ellas costaba dinero. Los hijos de familias más pobres aprendían a leer en casa, si es que aprendían. Esta desigualdad en el acceso a la educación marcaría profundamente las oportunidades de cada persona a lo largo de su vida. El mercado de alimentos de Filadelfia funcionaba de una manera que probablemente encontraríamos revolucionaria hoy. Los granjeros de los alrededores traían sus productos directamente a la ciudad varias veces por semana. No había intermediarios, no había grandes almacenes. Comprabas directamente a quien había cultivado tus verduras o criado tu cerdo. Esto creaba relaciones personales entre productores y consumidores que iban más allá del simple intercambio comercial. Conocías la calidad del trabajo de cada granjero. Sabías quién trataba bien sus tierras y sus animales. Esta conexión directa con el origen de tu comida generaba un respeto por el trabajo agrícola que nuestra sociedad moderna ha perdido en gran medida. Las epidemias representaban una amenaza constante en la Filadelfia del siglo XVIII. La fiebre amarilla golpeó duramente la ciudad en 1793, matando a miles de personas en pocos meses. La viruela aparecía regularmente. El tifus, la disentería, enfermedades que hoy tratamos fácilmente, entonces podían devastar familias enteras. Pero estas crisis también sacaban lo mejor de muchas personas. Médicos que se quedaban para atender a los enfermos cuando otros huían, vecinos que cuidaban de los huérfanos, instituciones religiosas que organizaban comedores para alimentar a quienes habían perdido a sus proveedores. En los momentos más oscuros, la comunidad de Filadelfia demostraba una capacidad de solidaridad que nos recuerda el poder de cuidarnos unos a otros. Y aquí está la lección más valiosa que podemos extraer de este viaje por la Filadelfia del siglo XVIII. Esas personas enfrentaban desafíos monumentales, incertidumbre constante, peligros que nosotros apenas podemos imaginar. No tenían garantías de que sus experimentos políticos funcionarían, ni siquiera de que sobrevivirían al siguiente invierno. Pero eligieron actuar de todas formas. Eligieron construir instituciones, crear comunidades, arriesgar todo por ideas en las que creían. Nos enseñan que el progreso nunca es inevitable, que cada generación debe decidir activamente crear un mundo mejor. Nosotros tenemos ese mismo poder hoy. Las decisiones que tomamos, las comunidades que construimos, las personas a las que ayudamos, todo eso está escribiendo la historia que las generaciones futuras estudiarán. La pregunta es, ¿qué tipo de historia queremos dejar?